Bueno, buenas tardes. Os doy la bienvenida de nuevo a la tercera conferencia de este ciclo, un ciclo que hemos hecho en colaboración con la Universidad de Málaga y que lleva por título Mujeres y documentos, presencias y testimonios en el Archivo Histórico Provincial de Málaga. Quienes nos hayáis acompañado estas dos primeras semanas, las dos primeras sesiones, habréis visto que los ponentes son de primer nivel, a pesar de su juventud. Tienen una larga trayectoria ya en investigación y docencia en la universidad. En la primera sesión tuvimos a Paco Hidalgo, el director del ciclo, que nos expuso un poco las bases historiográficas y el estado de la cuestión de la investigación en torno al tema de la mujer. Y en la segunda sesión, Lorena Barco lo que hizo fue entrar ya en materia y con ella vimos la relación de la mujer con el oficio, con la titularidad del oficio de escribanía. Hoy tenemos la tercera conferencia, como decía, de la mano de María Herranz Pinacho, que se titula La presencia femenina en la documentación notarial del Archivo Histórico Provincial de Málaga, Mujeres de Mercaderes. Bueno, María es licenciada en Historia por la Universidad de Valladolid y es doctora también en Historia con mención internacional por dicha universidad. Ha practicado la docencia en esa Universidad de Valladolid, en la de Burgos y actualmente en la Universidad de Málaga, como profesora ayudante doctora en esta universidad. Forma parte del Instituto Universitario de Historia de Simancas, del Instituto Universitario de Investigación de Género e Identidad de la Universidad de Málaga, de la Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas y de la Federación Española de Historia Moderna. Y además dirige la revista Erasmo, revista de historia bajomedieval y moderna que edita la propia Universidad de Valladolid. En cuanto a su labor de investigación, es muy interesante porque la ha llevado a cabo en archivos que a mí me parece muy interesante, lo hablábamos antes, como por ejemplo el Archivo Secreto Vaticano, que yo espero que después, si hay tiempo y ella quiere, nos comente un poco cómo fue su experiencia allí, pero también en París y en la Sapienza de Roma. Como veis, una labor muy internacional en cuanto a su investigación. Una investigación que ella centra basándose en el estudio de la documentación escrita, del patrimonio escrito, para crear la historia social y cultural de lo que podemos considerar, ella considera desde luego, yo creo que muy acertadamente, los colectivos más desfavorecidos que han sido, en cuanto al estudio, que han sido los niños y las mujeres. De hecho, su línea de investigación principal se centra en esa infancia desprotegida y en la relación de las mujeres con el mundo mercantil, en el ámbito mercantil, la relación de las mujeres con la escritura en ese ámbito en la Castilla del siglo XVI. También ha trabajado con la documentación de monasterios cistercienses femeninos, como el de las Huelgas Reales de Valladolid, el que tiene múltiples artículos publicados, y especialmente a través del estudio de los códices diplomáticos, de la lectoescritura femenina y de la correspondencia privada. También combina en estos estudios metodología propia de distintas disciplinas, como por ejemplo la paleografía, la diplomática, la codicología, la archivística, la historia social, la historia de las mujeres, etcétera, etcétera. Y luego, para finalizar, sí quería destacar unos estudios de innovación educativa o su participación en proyectos de innovación educativa, que yo considero también muy interesantes, porque llevan por título algunos de ellos Alfabetización mediática contra la desinformación, Alfabetización mediática contra fake news y las fuentes de la historia en el desarrollo de competencias para la docencia. Y lo considero interesante porque creo que a través de esto nos puede llevar también a ese fomento del espíritu crítico, no solo en el personal universitario, en el resto de la ciudadanía también, que se puede lograr. Yo creo que es un camino muy importante el acudir siempre para este espíritu crítico a la fuente primaria. Y esa fuente primaria donde la vais a encontrar en todo momento es en los archivos. Esa es la primera fuente primaria que vais a encontrar y de la que tenéis que partir para poder tener una visión propia y, desde luego, acertada de lo que es la realidad. Y, sin más, yo dejo con María Herranz y su ponencia, que estoy segura que va a ser muy interesante. María, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Esther, por la presentación. Y bueno, me gustaría comenzar agradeciendo a todo el personal del Archivo Histórico Provincial de Málaga por la organización de esta iniciativa, que a mí me parece tan interesante y provechosa también, y especialmente a su directora,
Esther Acuña, por todas las facilidades y, por supuesto, también a Paco Hidalgo, a Francisco Hidalgo, por contar conmigo para una de las intervenciones. Bueno, esta va a recorrer por una de las líneas de trabajo que nos planteamos en el proyecto de investigación financiado por la Universidad de Málaga, del cual soy IP, que se titula Las mujeres del mundo mercantil castellano en el siglo XVI, presencia, alcance y significados. Los miembros de este proyecto pertenecemos a las universidades de Málaga y de Valladolid, lo que permite obtener, o es lo que pretendemos, una comparativa entre lo que sucede en una ciudad costera de la costa castellana del Mediterráneo y el interior de la meseta, en una población que convive con el mundo mercantil y financiero como es Medina del Campo, que no podemos dejarla nunca al margen. Nuestro primer objetivo es localizar documentación que nos permita estudiar a estas mujeres y uno de los archivos en los que podemos localizarlas son los archivos histórico-provinciales. Los objetivos que nos planteamos en este proyecto de investigación, cuya duración es limitada, pueden simplificarse en tratar de conocer mejor la relación de las mujeres con la escritura, entendiendo esta como un instrumento que modifica las relaciones de una persona con su entorno social, económico, sentimental, familiar, cultural o político. La escritura entendida como un fin y no como un medio, analizando las repercusiones del acto de escribir, la materialidad del escrito, las implicaciones para el escritor y específicamente las diferencias en todo ello cuando el autor es una mujer. Nosotros hemos elegido además un sector muy específico de las mujeres de la temprana edad moderna, ambas aquellas que están imbuidas en el mundo del comercio, con toda la amplitud que esto puede suponer, y también, sinceramente, con la seguridad de localizar una mayor instrucción y competencia gráfica en ellas. Por lo tanto, las conclusiones no van a ser extrapolables a todo el género femenino, pero nos permitirán avanzar en el conocimiento no solo del significado de la escritura para estas mujeres, sino en la consideración social de este hecho en su contexto histórico. Bueno, para organizar mejor mi exposición, tratando de que sea lo más clara posible y nos permita a todos aprender acerca de este tema, voy a estructurarla de la siguiente manera. En primer lugar, voy a hablar del Archivo Histórico Provincial de Málaga, qué documentación custodia, cuál es la que nos interesa para el tema que hemos elegido hoy, el de las mujeres mercaderes o mujeres de mercaderes. En segundo lugar, a qué nos referimos cuando hablamos del mundo mercantil de la Edad Moderna y específicamente qué papel jugaron las mujeres dentro de él. Y por último, cómo se conjuga todo esto cómo puede estudiarse a partir de la documentación que podemos consultar en el Archivo Histórico Provincial de Málaga con sus particularidades. Entonces, bueno, buena medida de lo que vamos a hablar hoy será centrándonos en el productor de la documentación y en el archivo que la conserva. Bueno, el Archivo Histórico Provincial de Málaga, que inicialmente se denominó Archivo de Protocolos, fue creado administrativamente por el Decreto de 12 de noviembre de 1931, que creó los archivos histórico-provinciales. Estos debían aparecer en cada una de las provincias que eran sede de colegio notarial y en ellos se debía recoger todos los protocolos notariales que tenían más de 100 años de antigüedad. Decía específicamente que los protocolos de más de 100 años de antigüedad, además de su carácter notarial, tienen preferentemente carácter histórico y, en consecuencia, para facilitar su conocimiento y estudio público, quedan incorporados al servicio del Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Arqueólogos para reorganizarlos como archivos históricos. Muy pronto se comenzó la búsqueda para localizar una ubicación para poder instalar este archivo y para que fueran recibidos los primeros ingresos de protocolos, pero no en todas las provincias se va a dar a la misma vez en toda la península. En el caso de Málaga, sabemos que la Guerra Civil paralizó bastante la actividad y que la apertura del archivo finalmente fue tardía. La primera provincia que lo consiguió fue Ávila, en 1932, pero las últimas eran Albacete o León, en 1962. Entonces, aquí no somos los últimos, ni mucho menos. La idea inicial fue unificar dentro de un mismo edificio no solamente el Archivo Histórico Provincial, sino también otros archivos de la ciudad de Málaga y otros centros culturales, y se integraría también un archivo provincial, los archivos de la Administración local y otros. En un primer momento se pidió al Palacio Episcopal que se diera unos espacios y también pasó la documentación por la antigua Escuela Normal, pero después, viendo las dificultades de alquilar un local, dado que era necesaria una sede definitiva, se pensó en habilitar las habitaciones de la planta baja derecha del Palacio de Archivos y Bibliotecas de la calle Alcazabilla, que es lo que va a ser la Casa de la Cultura.
Aquí, en 1945, comenzará a funcionar institucionalmente, en 1945, este archivo de protocolos, pero las condiciones realmente no eran las mejores. Bueno, las obras, cuando se inaugura el Archivo Histórico Provincial, el edificio continúa en obras, va a seguir muchísimo tiempo de esta manera y no había, por ejemplo, ni instalación eléctrica, los archiveros se quejan de que no había estanterías, incluso había filtraciones de agua desde los pisos superiores. Entonces, hasta 1956 se inaugura esta Casa de la Cultura, pero como todos sabéis y podéis ver en la imagen, es un edificio que no va a tener una vida muy larga porque finalmente fue demolido para permitir la recuperación del Teatro Romano que se encontraba en la parte inferior y que se conocía desde un principio que estaba allí. Entonces, la documentación del Archivo Histórico Provincial, esos protocolos que ya habían sido transferidos, van a pasar primero a la Avenida Europa, número 49, y en 1999 se volvió a trasladar de nuevo la documentación. Y ya va a ser de forma definitiva en el edificio que nos encontramos ahora mismo, que se construye ex novo para albergar este Archivo Histórico Provincial. Va a ser el Ministerio de Cultura quien financie las obras y el arquitecto Pedro Salmerón Escobar va a concebir un edificio que va a ser levantado específicamente pensado como archivo. Y esto a nivel arquitectónico es muy importante porque nos encontramos en un edificio que supone un ejemplo de cómo debe hacerse archivísticamente también un archivo, ¿no? Valga la redundancia. Este espacio en el que nos encontramos se puede hacer aquí, primero, bueno, por ser, el otro día nos explicaba una vista guiada, ¿no? Por encontrarse en una zona elevada, por las corrientes de aire, más alejado del mar y de la humedad que esto supone, pero también es importante la titularidad del suelo y estamos en la zona de las huertas del antiguo convento de los Trinitarios de aquí, de Málaga. Va a ser convento y después cuartel en ese momento de la Trinidad, que es lo que da nombre también al barrio. También hay otra parte anexa, si estamos en la zona de las huertas, la zona del convento, también está previsto que en algún momento se acometan obras y se integre en un espacio mayor, un complejo cultural mayor que permita realizar también otro tipo de actividades. Pero bueno, siempre esto va despacio. Una de las cuestiones, lo repito, por las que destaca este edificio también es porque cumple toda la normativa referida a la conservación de documentos. Y esto parece una bobada, pero ya hemos visto que con todo lo que han pasado los protocolos malagueños hasta llegar a esta sede, es muy importante que ahora mismo cumpla esas condiciones de seguridad también y de acondicionamiento que son tan importantes, ¿no? Incluso el estar rodeado de jardines y estar en una zona exenta también es positivo para la documentación. Bueno, el Archivo Histórico Provincial es una institución que no merece la pena recordar que es de titularidad estatal, pero la gestión es autonómica. Esto es una particularidad de todos los archivos histórico-provinciales y se produce tras el Real Decreto de 1984, por el que se transfieren funciones y servicios del Estado a la comunidad autónoma. Por tanto, en este caso depende de la Junta de Andalucía y forma parte tanto del sistema de archivos del Estado como del sistema andaluz de archivos. Bueno, entre las funciones que tiene un archivo, funcionando como unidad administrativa, se encuentra la custodia, la conservación, la organización y la difusión de los documentos, ¿no? Y prueba de ello es lo que estamos haciendo hoy aquí, que es difundir los fondos que custodia esta institución. Documentos en papel, en diferentes soportes, incluidos también, por supuesto, los electrónicos, ya que los archivos histórico-provinciales, por su naturaleza y la documentación que reciben, son archivos vivos que continúan recibiendo documentación, no solamente tienen fondos históricos. Reciben estos documentos en cualquier etapa de su producción o tratamiento, lo cual implica una gestión administrativa diversa y también diversas actuaciones referidas a la investigación, la cultura, etc. Es un archivo, desde luego, abierto a la sociedad como servicio público y que tiene un contacto más directo con la ciudadanía. También puede recibir documentación por donación, depósito o adquisición. Esto también es interesante tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, a nivel general es un edificio bastante grande, con una superficie enorme. En cuanto a los metros lineales de estantería, me he leído todos los documentos del archivo para conocerlo bien.
Tenemos voy a decir solamente, los metros de estantería lineales son casi 28.000, o sea, 28 kilómetros, y tenemos 22 kilómetros de documentación en ellos. En la sala de investigadores, que es muy importante para que todo el mundo se anime a acudir a consultar los fondos, hay 40 puestos de consulta y 7 ordenadores, y algo que muchas veces se deja al margen en este tipo de archivos es la biblioteca. Tiene una biblioteca especializada también con más de 8.500 monografías que sirven de apoyo a cualquier investigación que pueda realizarse, porque obviamente está centrada en la bibliografía que pueda apoyar las investigaciones realizadas con la documentación que aquí podemos encontrar. Bueno, aquí tenéis la sala de consulta. En el edificio de la Casa de Cultura compartía espacio también con una biblioteca pública, de manera que era mucha más la documentación que se encontraba ahí y los depósitos, como decíamos, desde un primer momento resultaron insuficientes. ¿Cómo van a ir llegando los primeros envíos? Bueno, lo primero que va a llegar son los protocolos notariales, que es un poco el origen y por lo que se van a crear y va a dar lugar a la aparición de los archivos histórico-provinciales, y van a llegar en primer lugar de los distritos notariales de Alhora, Vélez Málaga, Torrox, Campillos y Marbella. Después van a ingresar los de Gaucín, Coín y Estepona, y ahora mismo podemos encontrar los correspondientes a toda la provincia, salvo los de Antequera y Archidona, que están en sus respectivos archivos municipales. Los únicos que no van a llegar aquí, porque lamentablemente desaparecieron en 1931, son los de Colmenar y Ronda. Hay alguna pieza concreta, pero a nivel general no hay prácticamente nada. Uno de los problemas que tienen siempre este tipo de archivos es el espacio, porque, como ya he mencionado, siguen recibiendo documentación, ¿no? Cada vez que un protocolo cumple 100 años, el notario correspondiente a día de hoy tiene que remitirlo y enviarlo al archivo que corresponda. Entonces, bueno, siempre hará falta seguir ampliando. En el caso actual, cuando en todo este proceso del que hemos hablado de diferentes ubicaciones, no siempre estuvo la documentación en el mismo sitio, sino que de manera puntual también se conservó en el edificio de la aduana, en locales del Polideportivo de Ciudad Gardín, que dependían en ese momento de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, por eso va allí, y también de allí pasaron al antiguo Colegio de San Agustín. O sea que, como podemos ver, los avatares de la documentación han sido bastante duros, con lo que eso conllevará, y lo veremos más adelante, incluido pasando por no solamente todos esos traslados, incluso inundaciones, que ya sabemos que el fuego y el agua son los peores enemigos del papel. Bueno, teniendo en cuenta en lo que vamos a centrar esta intervención, que me parece igualmente importante hablar del archivo, por supuesto, voy a hablar únicamente de los protocolos que tenemos para el siglo XVI, que es lo que conozco mejor y de lo que podemos hablar. Bueno, dentro de estos protocolos son lo que sería la base, o lo que voy a presentar aquí como base para poder estudiar a las mujeres del ámbito mercantil a partir de esta documentación. Entonces, lo primero que deberíamos hacer, si queremos acudir a cualquier archivo, es revisar su cuadro de clasificación. Entonces, este sería el cuadro del Archivo Histórico Provincial de Málaga, y vemos que hay muchísima variedad aparte de los protocolos notariales, ¿no? Tendríamos 4 secciones principales: archivos públicos, archivos privados, colecciones y reprografía de complemento, y muchos de ellos son variados y, por supuesto, contemporáneos. Documentación de época moderna que se custodia aquí me ha sorprendido, la verdad, pero la mayoría son prácticamente, casi exclusivamente, protocolos notariales. Incluso no de todos los distritos tenemos protocolos del siglo XVI, que esto también, para nuestro caso, es interesante. Entonces, si ampliamos la parte, bueno, los protocolos estarían dentro de la primera sección de archivos públicos, en el segundo apartado de la fe pública. Entonces, si lo vemos un poquito más ampliado, esta serie, tendríamos, por una parte, documentación notarial, registros y corredores de comercios. Una parte muy importante de estos archivos son también todo lo que tiene que ver con la contaduría de hipotecas, los registros, por supuesto, el registro civil, el registro de la propiedad y, bueno, y cuestiones relacionadas con el catastro, que también están todas aquí. Y dentro de la documentación notarial está dividida por los distritos notariales, como hemos comentado antes. En la imagen pueden ver las fechas extremas de la documentación que se conserva para cada uno de esos distritos y la cantidad de libros que tenemos para cada uno de ellos. Ya digo que siempre he extraído del cuadro de clasificación.
Para el caso del Distrito Notarial de Málaga hay 8.210 libros y 145 planos. Esta cantidad es enorme porque si sumamos todos los protocolos que se custodian en el archivo, superan por poco los 11.000. De manera que de forma abrumadora vemos que los protocolos de la ciudad de Málaga, del Distrito Notarial de Málaga, son los que copan prácticamente los fondos de este tipo para el archivo. Luego dentro de cada uno de ellos se podría especificar algunas zonas concretas y, como digo, dentro de ellos habrá algunas zonas que sí que tengan protocolos del siglo XVI y otros no. El segundo elemento que tenemos que considerar es el notariado, ¿no?, que es quien va a producir la documentación que después se va a asentar en esos protocolos notariales que aquí podemos consultar. El notariado va a tener un recorrido diverso, pero para ir en orden, no irme por las ramas. La definición que podemos ver en la Ley de Notariado de 1862, que es un poco el marco del notariado actual, es que es un funcionario público autorizado para dar fe, es decir, para asegurar la autenticidad conforme a las leyes de los contratos y demás actos extrajudiciales celebrados ante él. Por lo tanto, el escribano público lo que hace, según otra definición que podemos encontrar, es ser aquella persona que mediante su presencia, la firma que estampa en el documento y la imposición de su signo, va a autentificar y va a asegurar la veracidad del contenido de ese documento. Siempre de negocios entre particulares, es decir, asuntos de derecho privado, que va a ser básicamente lo que vamos a poder encontrar. Esto no va a ser siempre así en el tiempo, esto es así a partir de 1862. Durante toda la Edad Moderna el notariado tiene capacidad tiene otorgada la fe pública tanto de asuntos judiciales como extrajudiciales. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta cuando consultamos documentación histórica y específicamente de la Edad Moderna. Pero los principales escribanos de los que conservamos documentación aquí van a ser escribanos del número que rara vez o de manera más anecdótica se van a encargar de asuntos judiciales. Entonces, los orígenes del notariado se localizan en Italia en el siglo XII. Va a ser allí específicamente alrededor de la Universidad de Bolonia, donde se van a establecer las bases del notariado europeo, lo que va a ser después el notariado europeo y las ars notariae. A Castilla va a llegar con Alfonso X el Sabio en el siglo XIII, como con tantas cosas, y la figura del escribano público va a quedar definida en las partidas. También en otros textos legislativos de este monarca, como el espéculo, el fuero real, etcétera, pero en las partidas ya aparece definido. El siguiente gran paso que se va a dar, tanto por una parte en las atribuciones, en la fijación de las atribuciones de los escribanos públicos, como en la delimitación de la conservación de la documentación que producen, se va a producir en la Pragmática de Alcalá de 1503 y en las ordenanzas de los escribanos públicos, que pasarán después a las ordenanzas reales de Castilla. Ahí se considera que nace el protocolo notarial, porque es donde se marca como obligatorio el que el escribano tenga que tener un libro donde recoja todos los documentos que emite. Tienen que estar asentados por orden cronológico y configuran realmente la escritura matriz a partir de la cual se pueden luego expedir diversas copias. En Málaga, cuando aparece, después de la conquista, lógicamente, cuando se integra dentro de los reinos cristianos, los reyes católicos, dentro de las múltiples medidas que van a llevar a cabo, también establecen la creación de puestos de escribanos públicos, ¿no? Al final son nombramientos reales y son aquellos que tienen la capacidad para nombrar estos escribanos que van a ser tan importantes para que puedan escriturar todos los contratos y las relaciones que necesite la población que se vaya asentando en la ciudad. Va a ser a partir de 1487 cuando empiecen a funcionar y los primeros escribanos que habrá en la ciudad son 6. Rápidamente, en 1495 habrá otros 2 más, se nombrarán otros 2 y en 1499 otros 3 más. De manera que en un primer momento va a quedar instituido en la ciudad que haya 12 escribanos del número más el escribano del concejo, que es otro tipo especial encargado de asuntos municipales. Avanzando a la Edad Moderna, y para no detenerme en esto, a finales de la Edad Moderna habría en la ciudad 24 escribanías. La escribanía es la oficina donde cada escribano público llevaba a cabo su labor, ¿no? Esta sería una imagen de una representación de una de estas escribanías.
Bueno, antes de entrar de lleno en lo que significa el mundo mercantil castellano en época moderna, me gustaría detenerme brevemente en el mundo del trabajo, ¿no? De una manera un poco, vamos a decir, bueno, como nos han pedido, divulgativa. Sin entrar en cuestiones técnicas ni grandes historiografías, simplemente me gustaría que pensásemos todos en qué creemos que trabajaba la gente en el siglo XVI, ¿no? En principio, tendríamos que considerar que la gente necesitaba pues, cultivar el campo para obtener alimento, cuidar el ganado, también necesitarían herramientas, útiles necesarios para la vida, levantar las viviendas, por supuesto también la ocupación de la guerra, que va a llevar bastante tiempo y recursos. Pero podemos dudar más o menos en qué se ocuparía cada uno, pero bueno, más o menos nos podemos hacer una idea. Pero las mujeres, ¿qué papel tienen dentro de todo este engranaje? Lo primero que nos preguntamos es si trabajaban fuera de casa, ¿no? Porque es algo que a día de hoy vemos, bueno, aquí lo vemos claramente, que lo tenemos superado, pero sabemos que no es algo tan reciente. Todos nos imaginamos también que las mujeres serían quienes se hicieran cargo de los hijos, de la casa, de las cuestiones, digamos, de habituallamiento, la comida, el mercado, este tipo de cuestiones. Pero ¿trabajaban también fuera? ¿Recibían el mismo salario? ¿No? Bueno, lo del salario también nos lo podemos imaginar teniendo en cuenta la situación actual. Bueno, la parte de la que voy a hablar, ¿no? Porque es la que mejor conozco, es la de un sector muy concreto de la sociedad, de los mercaderes. Entonces, ¿a qué entendemos también por mercaderes? Los mercaderes, a nivel también general, serían los hombres de negocios, que va a incluir desde a comerciantes a pequeña y a gran escala y a financieros. Hoy en día hablaríamos también de intermediarios en intercambios comerciales. Tendrían también empleados que vendían las diferentes ferias que existían para ello y también los banqueros. Estos se van a dedicar a realizar cambios de moneda entre países, obtener liquidez cuando se necesitaba, hacer préstamos con interés a particulares y también incluso a los reyes. Por tanto, nos podemos imaginar que eran un sector de la población que manejaban grandes cantidades de dinero, también no eran privilegiados, pero eran privilegiados, pero no eran nobles. De acuerdo a su nivel de vida, su estatus socioeconómico, podemos decir que era interesante, aunque evidentemente dentro del mundo del comercio habrá muchas escalas. Con el tiempo, en el siglo XIX, serán la burguesía, que esto es algo que identificamos todos muchísimo mejor, y serán ellos precisamente los que van a encabezar las luchas por acabar con los privilegios estamentales y acabar aboliendo el antiguo régimen tras la Revolución Francesa e instaurando un sistema de clases cuyas diferencias sociales, ¿por qué están marcadas? Pues por la capacidad económica de cada uno, ¿no? Bueno, esto es, ya os digo, una simplificación muy rápida, pero es simplemente para orientarnos un poco y ver que es un sector bastante especial. Claro está que para ellos era su día a día normal, ¿no? Especiales los vemos nosotros ahora. Entonces, observando el papel dentro de estas familias, pues es interesante también fijarnos en las mujeres de estas casas por las particularidades propias que podían llegar a tener. Entonces, antes de nuevo de hablar de las mujeres del ámbito mercantil, ¿cuál es la relación de las mujeres con el mundo del trabajo? Bueno, al hablar de mujeres y trabajo en una perspectiva histórica, habría que tener en cuenta algunas consideraciones. En primer lugar, hay que insistir en que existen dos esferas diferenciadas en época moderna: el espacio público, por una parte, y el espacio doméstico. Por otro lado, tendríamos que diferenciar el trabajo remunerado del trabajo doméstico. Si tenemos en cuenta que el espacio reservado para las mujeres es el espacio privado, con el epicentro en el interior del hogar, cuyo trabajo era asumido de forma exclusiva por ellas, sabemos que esto lo realizaban de manera gratuita, no se recibe una remuneración. La mayoría de las mujeres se van a encargar de todo el peso de la casa, pero muchas de ellas, sobre todo a partir de determinados niveles sociales más inferiores, también trabajaban. Entonces, ellas necesitan también participar económicamente en la economía doméstica y también van a trabajar fuera. Bueno, va a haber una diferente consideración entre el trabajo que realice el hombre y la mujer y la remuneración que vaya a recibir por ello. El espacio público que he mencionado sería aquel del poder, el de la dirección política, la administración o la justicia, y este es únicamente ocupado por hombres. Esto está absolutamente vedado a las mujeres. Y ese espacio doméstico, considerado propio de la mujer,
Es un espacio en el que no va a participar en esa toma de decisiones y tampoco va a generar la documentación que aparece derivada de todos esos actos, ¿no? Y, por tanto, nos va a alejar de esa presencia escrita de las mujeres a la hora de realizar estudios históricos. Va a haber excepciones, pero a nivel general podemos decir que esto, bueno, más o menos lo podemos considerar así. Las tareas domésticas suponen una gran inversión de tiempo, que no está mal recordarlo tampoco, igual que el cuidado de los hijos y del marido, del que también tienen como obligación tener que ocuparse. De hecho, a las mujeres viudas se les va a recomendar que desarrollen algún trabajo manual para ocupar el tiempo, ese tiempo que antes dedicaban a cuidar del marido. Las labores domésticas, en principio, podemos pensar que las realizaban dentro del hogar, pero muchas de ellas implicaban también que había que salir fuera, ¿no? Dentro de casa, pues sucedería el nacimiento y el cuidado de los hijos, el cuidado de los enfermos, también es propio de las mujeres, y también satisfacer todo tipo de necesidades familiares y de alimentación. Pero había muchas actividades que se realizaban fuera, por ejemplo, acudir al lavadero, ir a por agua, ir al mercado, o también, a veces, también trabajaban en el huerto o criaban a los animales que pudieran tener. Muchas de estas actividades, si las realiza un hombre, son consideradas un oficio y son remuneradas, pero, sin embargo, cuando era una mujer quien las llevaba a cabo, esto no sucedía así. O sea, quiero decir, existe el oficio de aguador, el oficio de jornalero, de ganadero, pero a nivel inverso, si lo tenemos que ver aplicado a una mujer, es mucho más difícil verlo. Si la mujer recibía un salario por ello, desde luego, va a ser muy inferior al que podían recibir los hombres, como pasará también con el trabajo infantil. Si lo pensamos, todas estas tareas de la casa, y eso creo que lo sabemos todos, es algo que no acaba nunca, ¿no? Tú empiezas, pero nunca tienen fin. Y si encima no te pagan por ello, pues es evidente que es normal que tuvieran una mala consideración, ¿no? Además, es muy difícil separar el trabajo, lo que se ha llamado el trabajo productivo y reproductivo de las mujeres, y por ello también en cierta medida aparecen desdibujadas y es más difícil de distinguirlo. Pero sí que quiero enfatizar que, a pesar de que hablemos tanto de estas actividades domésticas, muchas de ellas sí que se dan en el espacio público, aunque veamos que para determinados aspectos esté vedado para las mujeres. O sea, las mujeres están presentes. Aunque no las veamos en la documentación, ahí están. Dentro de las ciudades vamos a ver algunas particularidades, y es precisamente la proliferación del comercio y de la artesanía, que vamos a ver en mayor medida que en zonas rurales. En primer lugar, los artesanos van a tener los talleres dentro de las viviendas, y esto ya es una particularidad interesante. El oficio se suele enseñar de padres a hijos y también a las hijas, y esto va a ser así para que el muchacho pueda entrar como aprendiz o pueda hacerse cargo el día de mañana y heredar el trabajo de su padre, y en el caso de las mujeres lo que se suele hacer es casarlas con otro artesano al que pueda ayudar en el taller. Se ha comprobado porque muchas mujeres llevaban en dote herramientas que podían servir a este trabajo, con lo cual es una prueba, podemos decir, de ello. Y también porque, al quedar viudas, que va a ser un estatus muy especial para estas mujeres, se van a hacer cargo y van a heredar todos estos negocios. Pero, de cualquier manera, siempre va a primar el interés de que se hagan cargo hasta que el hijo primogénito varón suceda en el oficio de la familia. Bueno, ¿en qué ámbitos van a desarrollar trabajos remunerados las mujeres? Pues en muchos. Voy a poner simplemente ejemplos. Pues en el sector textil, en el servicio doméstico, van a trabajar como nodrizas, como lavanderas, jornaleras, taberneras, panaderas, vendedoras, tejedoras de seda, hilanderas, bordadoras, encajeras. Como ya digo, siempre con salario bajo, para que este sea un complemento del salario del cabeza de familia, y este, desde luego, sea imprescindible, que es lo que se busca. En el caso de Málaga, por ejemplo, en 1492 se sabe que una mujer, Elvira Rodríguez, que estaba casada, consiguió una licencia concejil para concertar brazos y piernas y otros miembros que se desconciertan a las personas. Es decir, había aprendido sería una especie de médica, fisioterapeuta, no sé cómo llamarla, que se sabe que había aprendido de dos maestros, uno de ellos era judío y había pasado el examen correspondiente para poder ejercer el oficio como tal. También hay noticia de otra mujer que también estaba casada, y menciono este dato por la importancia que tiene, que va a obtener una autorización para ejercer como física y cirujana aquí en la ciudad de Málaga.
El principal obstáculo que van a tener las mujeres cuando quieran ejercer un oficio es que no tienen el reconocimiento jurídico de sujeto político, es decir, no son vecinas. Y esto hace que no puedan agremiarse igual que sus compañeros varones. Sí que pueden pertenecer a cofradías, sabemos que pertenecen a cofradías, pero no están fuera de este sistema de asistencia que proporciona los gremios profesionales. A partir del siglo XVII, muchas de ellas sí que se ve que van a ejercer oficios y que desde luego van a conseguir tener algún recoveco por el que poder seguir trabajando, si tenían o mantenían el estado de soltería y no se volvían a casar, o bien a veces, por ejemplo, las tejedoras de seda, hay un momento en el que se las permite presentar el resultado de su trabajo a examen después de un año y el gremio valora si las deja continuar o no. Esto va a pasar, como digo, con muchísimos otros oficios que necesitan también supervisión del ayuntamiento. Pero en general sabemos que ellas tienen una actitud combativa para poder seguir trabajando, especialmente aquellas que tengan cargas familiares que mantener y por tanto necesiten un jornal. Bueno, el comercio va a ser, como voy avanzando poco a poco, un espacio completamente particular para todo este tipo de cuestiones, incluido el trabajo femenino. Un mundo mercantil que va a combinar desde el comercio a gran escala a las actividades cambiarias y financieras y en muchas ocasiones va a poder proporcionar una posición social elevada e ingresos copiosos. La mujer del mundo mercantil, primero su presencia como tal, tenemos que verla condicionada de entrada a pertenecer a uno de estos linajes. Podemos llamarlos así porque van a desarrollar estrategias de parentesco que van a vincular sus familias con posibles ampliaciones de su red comercial. Esto va a hacer que la mujer ocupe aquí un papel fundamental porque ella, al ser la que contrae matrimonio, va a ser utilizada o va a tener un papel en primera persona a la hora de poder desarrollar estas estrategias familiares. También hablar de mercaderes en el siglo XVI en Castilla es hablar de globalización y de cosmopolitismo de una manera que es difícil de ver en otro tipo de sectores y que afectan únicamente a estas élites económicas. Las ferias van a ser el eje por el que se va a incardinar todo este proceso y los mercaderes van a acudir, vienen de manera persona o enviando a sus agentes, dependiendo de la capacidad que tuviera cada uno, a las diferentes ferias que se van a celebrar en todo el territorio castellano, muchas de ellas por privilegio real para poder llevarse a cabo y mediante un calendario establecido que va a estar imbricado también a nivel europeo, para que los mercaderes puedan acudir tanto a las principales ferias, estas serían las generales de Castilla, como a las que se producen en otros puntos europeos, ¿no? Plazas como por ejemplo Lyon, Amberes, Londres, etcétera. Y ya os digo que estamos completamente en este mismo mundo, ¿no? Serían las principales las de Villalón, Medina de Río Seco y, por supuesto, Medina del Campo, ¿no? Las ferias de mayo y octubre, que están muchas veces relacionadas también con algún asunto religioso, pero va al margen de todo esto, ¿no? Pues vemos lo de Cuaresma, Pascuilla, etcétera, coinciden con festividades, como se suelen marcar todos los hitos del año y del ciclo vital también. La historia de las mujeres aún no se ha explotado todo el potencial de estudio que tiene, aunque es verdad que desde los años 70 hay bastantes estudios al respecto, coincidiendo también con los estudios de historia de las mujeres a nivel general. María Ángeles Martín Romera, hace más de 10 años ya, publicó un artículo del cual me he atrevido a coger parte del título de la conferencia, de mujeres mercaderes o mujeres de mercaderes, en el que ponía de relieve la actividad laboral de las esposas y las hijas de mercaderes. Y una de las cuestiones que señalaba era la dificultad para localizar documentación para poder estudiar la presencia femenina en este tipo de documentación, ¿no? Una dificultad que, decía, seguramente ha potenciado la idea de que las mujeres emprendedoras eran tan excepcionales. En primer lugar, las fuentes jurídicas tienden a silenciar la participación económica de las mujeres fuera del ámbito de la prostitución, mientras que las literarias y filosóficas son producto de hombres que intentan propagar una moral determinada. El resultado va a ser que tengamos una serie de ejemplos desde la Baja Edad Media, pero sí que va a ser importante tener en cuenta que vemos que no hay una consideración negativa o no se encuentra una crítica a las mujeres que van a desempeñar este tipo de oficios.
Otra característica que no podemos pasar por alto es que el mundo de los negocios mercantiles y financieros, evidentemente esto hay que ver según la escala, va a responder a un trabajo cualificado, para lo cual va a ser necesaria una formación y un aprendizaje específico que en muchas ocasiones debe desarrollarse a lo largo de los años. A falta de un estudio sistemático sobre este tema, también por las dificultades que ya vemos que entraña, sabemos que estas mujeres van a tener que recibir una formación para poder luego desempeñar los oficios, sobre todo en los periodos de ausencia masculina, porque los mercaderes van a viajar y después también, por supuesto, la ausencia total, que es ya el estado de viudez. Esto va a afectar a todas estas mujeres de mercaderes. Y aunque vemos que la consideración del trabajo femenino no es igual que la del masculino, en este caso vemos a las mujeres desempeñar estos oficios de manera más habitual. También se ha visto que para otras cuestiones, por ejemplo, el hecho de que las mujeres sean las elegidas preferentemente para ocuparse de la tutela de los hijos cuando quedan viudas, ¿no? Bueno, pues esto que ya se ha podido comprobar. En este caso, lo que vemos es que la mujer queda al frente también para administrar el patrimonio familiar y ese legado que después tiene que heredar los hijos. Algunas historiadoras tienen ejemplos de mujeres mercaderas desde la segunda mitad del siglo XII, como Carmen Batlle, y por ejemplo Irene Ruiz Albi hace menos tiempo se fijó en las mujeres que aparecían en un catálogo de mercaderes que editaron en la Universidad de Valladolid con todos los protocolos, las escrituras hasta 1500, todos los protocolos de la provincia de Valladolid hasta 1520. Entonces vio que en todo este conjunto 6 mujeres aparecían bajo la denominación de mercaderes, que esto ya veremos que es algo muy puntual, hasta en 117 escrituras. El principal objetivo también es ver si nos encontramos ante mujeres casadas con mercaderes, o sea, lo que serían mujeres de mercaderes o auténticas mujeres mercaderes, ¿no?, que estén ejerciendo de forma independiente la profesión bajo su propia iniciativa. Se evidencia que los ámbitos de actuación de estas mujeres de mercaderes exceden el tradicional espacio femenino, ¿no?, pero también que lo hacen conforme a derecho, con lo cual es pertinente su actuación, no están haciendo nada excepcionalmente transgresor, aunque a veces parece que su mera existencia lo pueda llegar a ser. Aparecen escriturando documentos, desempeñando funciones laborales que son propiamente mercantiles o gestionando patrimonios y también los futuros de menores que son tutelados por ellas. Esto nos va a permitir también observar la alfabetización femenina, el nivel de formación, comprobar cómo su ámbito de actuación trasciende al hogar y las coloca en un plano de responsabilidad sobre la administración de los patrimonios familiares y la consecución de los objetivos del linaje, estos a los que pertenecen, sin que tampoco podamos hablar de una iniciativa empresarial femenina. Pertenecen a un segmento muy concreto de la sociedad, con una posición privilegiada, pero esta es precisamente la que nos ha permitido conservar la documentación y los testimonios escritos de su actividad. Testimonios que todavía necesitan seguir siendo estudiados. Un asunto en el que siempre tendremos que fijarnos al hablar de estas mujeres es si estamos ante mujeres viudas o mujeres casadas, porque la presencia de un hombre, desde luego, dentro de la casa, como cabeza de familia, trastoca completamente la capacidad que pueda tener la mujer para tomar decisiones. Sin embargo, las viudas gozan de un estatus de libertad diferente. Pero, desde luego, lo que pretendemos desde el proyecto de investigación que os he mencionado al principio es no perpetuar esta imagen invisibilizada de la mujer en un ámbito más, simplemente seguir trabajando en ello para verlo. Es cierto que quizá en un sector muy concreto, una élite privilegiada, un sector económico medio-alto que favorece la instrucción femenina, pero que desde luego también es digno de estudio, ¿no? Y sobre todo el siglo XVI, que, bueno, como comentaremos al final por los vacíos que pueda haber, a mí me parece tan apasionante por ese momento de transición entre el mundo bajo medieval y moderno y todo lo que aporta el humanismo y el renacimiento italiano, incluso la ampliación del mundo conocido a partir del descubrimiento de América. Creo que es un cambio absolutamente de paradigma. Como he mencionado antes, una de las cuestiones que se puede observar a través de la documentación y específicamente la notarial son los niveles de alfabetización y competencia gráfica que tengan. Bueno, estas firmas son todas de varones, no son de mujeres, ya lo digo de antemano, de un documento notarial.
Y recordar, pues, en este sentido, que hay que tener o que seguimos los trabajos de Petrucci en los diferentes niveles que establece alfabetización en cuanto a cultos, alfabetizados profesionales, alfabetizados instrumentales, semialfabetos funcionales, semialfabetos gráficos y analfabetos. Sería interesante, o es interesante, ver qué posición ocupan en cada uno de estos niveles las mujeres que nos vamos encontrando. Petrucci, a nivel general, cuando habla de las mujeres, las considera que están en el grupo de los semianalfabetos y también, pero claro, esto es una generalización, teniendo en cuenta que decimos que estas mujeres son especiales, o sea que siempre hay que verlas al margen, pero nos están sorprendiendo mucho los resultados también de las cosas que estamos viendo. Y hay muchas de estas mujeres que son consideradas también, muchas de las mujeres, no de estas mujeres, de las mujeres, son consideradas también dentro del grupo de los subalternos. Y esto tiene también implicaciones como que este grupo no solía recibir ningún tipo de formación de ningún tipo. Tenemos otros casos, ¿no? Por ejemplo, que localizó Gemma Teresa Colesanti, que ha estudiado el propio archivo, ¿no? El documento, libro de contabilidad de una mercadera de la zona de Aragón. Claro, esto es como muy puntual, que sabemos que es autógrafo, pero lo más normal es que veamos, no sé si lo leéis aquí, bueno, tendré la transcripción debajo, cómo pone que a ruego de la dicha señora doña Francisca de Rojas firma Francisco de Herrera, ¿no? Ella sabemos que no sabe escribir y, sin embargo, en esta documentación ya os digo que es de mundo mercantil. Bueno, ¿cuál sería la presencia de las mujeres del ámbito mercantil en la documentación notarial del Archivo Histórico Provincial de Málaga? Lo que voy a hacer, mucho meramente, es tratar de lanzar un poco cuáles serían los lugares en los que tendríamos que fijarnos. Porque realmente nosotros, aunque he dicho al principio que la documentación del Archivo Histórico Provincial sería una de las que pensábamos consultar con mayor énfasis en el proyecto, al tratarse de documentación del siglo XVI y teniendo en cuenta los avatares que la pobre ha sufrido, pues el estado de conservación y la imposibilidad de, a lo mejor, de consultar series bastante largas o sistemáticas, en un principio nos ha hecho inclinarnos por otra documentación de Málaga para estudiar aquí las mujeres. Entonces, dentro del proyecto sí que tenemos ejemplos del Archivo Histórico Provincial de Valladolid, pero lamentablemente del de Málaga no, y lo digo disculpándome, porque bueno, era algo que me atormentaba también un poco con esta conferencia. Entonces, para poder estudiar esta documentación, lo que tendríamos que hacer es revisar primero, vincular con lo que hemos hablado al principio, ¿no? Ya sabemos cuál es el mundo, cómo se mueve y está organizado el mundo del comercio en el siglo XVI, cómo participan las mujeres en él, más o menos lo que se sabe hasta el momento, con simplemente en muchas ocasiones ejemplos puntuales, y sabemos cuál es la documentación que necesitan generar para ejercer esa actividad laboral, ¿no? Y el apoyo fundamental van a ser los escribanos públicos, que tienen que escriturar todos los negocios que se vayan a llevar a cabo y todas las escrituras que vayan acompañando el desarrollo vital, podemos decir, además del profesional, de las mujeres que puedan ser consideradas mujeres mercaderes. Y esto, por tanto, lo que tenemos que hacer ahora es conocer cómo es la documentación notarial, ¿no? ¿Qué me voy a encontrar cuando vaya al archivo? Que yo digo que siempre hay que saber qué vas a buscar al archivo, pero sobre todo conocer muy bien la documentación, conocer muy bien al productor de los documentos y conocer muy bien cómo es el documento en sus partes formales, diplomáticamente, para luego poder estudiarlo en la máxima extensión. Entonces, para ello es interesante fijarnos en los principales tratados de literatura notarial de la época. Esto no tiene nada que ver, es un protocolo notarial, simplemente para ver un ejemplo que ahora comentaré por qué. Algunos de los principales tratados de referencia podrían ser el de Fernán Díaz de Toledo, las notas al relator, de 1531, o la suma de notas copiosas de Juan de Medina, de 1539. También tenemos para el siglo XVI otros como la recopilación de notas y escrituras públicas útiles y muy provechosas de Roque de Huerta, de 1551, el de Gabriel de Monterroso y Alvarado, la práctica civil y criminal e instrucción de escribanos, de 1571, o también la obra de Diego de Rivera, Escritura y orden de partición y cuenta de residencia inicial, civil y criminal, etcétera, de 1577.
Estos tratados son muy conocidos por todos y en ellos podemos encontrar la base de lo que luego va a ser el formulario notarial, que va a ser tan importante y por eso es tan agradecida la consulta de los protocolos notariales, porque no solo sabemos cómo tiene que ser, sino que sistemáticamente, palabra por palabra, va a responder a un formulario que me permite localizar rápidamente lo que quiero localizar. Obviamente no todas las escrituras son iguales ni van a aportar la misma información, pero ya tenemos una base. Y prueba de ello es esto, ¿no? Esto es un caso muy particular porque es un protocolo de 1519 del Archivo Histórico Provincial de Valladolid, que como llega a tal punto el hecho de que el formulario se repita, el escribano Diego González de Santillana decidió mandar imprimir algunas de las planillas. Esto sería incluso por la fecha y que, fijaos, bueno, un post incunable. Pero son escrituras de obligación y escrituras de poder las que va a hacer así, y ya os digo que es un caso muy especial que tuve la oportunidad de trabajar hace unos años, porque están impresos en escritura cortesana, que esto ya sí que es algo absolutamente especial, ¿no? Con todos esos vueltos, ligaduras, etcétera, que nos habla de que el escribano tuvo que ponerse en contacto directo con un impresor que le fabricara los tipos que él necesitaba para estas escrituras, que ya digo que solamente van a ser escrituras de obligación y de poder, que por supuesto tienen que ser algunas de las que más demanda tuviera en la escribanía para que le saliera rentable dar salida luego a todos esos cuadernos impresos. Bueno, pues algunas de las escrituras que nos permiten estudiar o localizar y poder ver el grado de participación en el mundo de los negocios de las mujeres de estas familias o ámbitos mercantiles, en mayor o menor medida. Por supuesto, tendríamos, bueno, antes de eso también señalar que hay que tener en cuenta para este tipo de trabajos, si queréis llevar a cabo cualquier cosa, toda la tipología notarial que señala José Bono Huerta, que es muy clara y es quien ha hecho los estudios que yo creo que también son más claros y sistemáticos para poder conocer desde nuestro punto de vista de hoy en día cómo está categorizada esta documentación notarial, sobre todo donde nosotros podemos tratar de englobar lo que nos vamos encontrando, que no es menos importante. Entonces, dentro de los documentos que se generan en el ejercicio de negocios, tendríamos la carta de venta, que bueno, esto es sencillo de explicar, ¿no? Todos son contratos públicos, por supuesto, y en ellos pues un vendedor, mediante un acuerdo, traspasa por una cantidad fijada la posesión de un bien, el que sea. En estos contratos aparecen fijadas todas las condiciones que debe llevarse a cabo en ese acuerdo y puede aparecer cualquier tipo de cosa, ¿vale? Entonces puede ser un bien con el que se está comerciando o puede ser un bien que se tenga la propiedad dentro del uso doméstico. La carta de arrendamiento sería el alquiler, ¿no? Un contrato por el que una de las partes cede el uso o el goce de una cosa por un tiempo determinado y por un precio también fijado a otra persona. En las cartas de arrendamiento aparecen fijados los derechos y obligaciones, tanto del arrendador como del arrendatario, las indemnizaciones, si sufre daños, etcétera, y las mejoras que se tienen que hacer. Por ejemplo, en el arriendo de una vivienda se suele incluir si tiene que encargarse de reparaciones, etcétera, el arrendatario. ¿Por qué es interesante también este tipo de documentación? Porque aparecen las firmas de todas las partes intervinientes en el negocio y esto nos va a permitir ver la alfabetización de algunos de ellos. Pero bueno, siempre de manera puntual porque solamente tenemos las firmas, no sabemos el nivel de competencia gráfica que tenga, aunque en ocasiones lo podemos inferir, pero solamente en ocasiones. Los arrendamientos van a afectar a fincas y casas urbanas, también agrarias, pero también incluye una descripción de los bienes y se pueden arrendar talleres artesanales, negocios, tiendas, porque existen las tiendas y esto también se arrienda. Y ver estas descripciones puede ser muy interesante y luego ver qué personas participan allí. O sea, no tiene por qué valernos únicamente los documentos que están intitulados por una mujer, que sea ella quien arrienda o está en un lado u otro del negocio, sino que nos sirve sencillamente la mención que se pueda hacer de su participación en el mismo.
Por otro lado, tendríamos la carta de fletamiento, que aquí en Málaga es más habitual, porque sería una forma de arrendamiento, es considerada una forma de arrendamiento, pero para trasladar mercancías por vía marítima. De manera que, evidentemente, en el interior no se van a dar cartas de fletamiento. Lo que tendremos son las cartas de arriería y transporte, que aquí también se ven, pero sí se dan para comercio terrestre. Una cuestión interesante de este tipo de transportes, que por supuesto nos habla de las personas que están allí participando, y las mujeres, por ejemplo, aparecen como propietarias de barcos en la documentación. Entonces pueden estar de alguna manera involucradas, aunque ellas luego no vayan en el viaje que se hace para realizar ese traslado de mercancías. Y todos estos traslados van acompañados de pólizas de seguros, para que si en algún momento se pierde, directamente se hunde el barco, no se pierda todo el contenido, ¿no? Entonces los seguros son muy interesantes, y porque también están marcados pues todo el tratamiento que se debe dar a las mercancías, qué es lo que se debe hacer si aparece algo dañado, si se pierde, etcétera, porque se hundían barcos. Otro tipo de documentación que estas son más abundantes y que aportan muchísima información, y esto sería lo que nos encantaría encontrar todo el rato, ¿no? Son las cartas de compañía, las cartas de constitución de compañías, que son contratos por los que 2 o más personas se ponen de acuerdo para, reunir una serie de bienes o industria para desarrollar algún tipo de actividad comercial por el que se obtengan beneficios. Entonces, aquí se establecen una serie de socios por el que se pone en marcha cualquier negocio, que puede ser desde la venta de una serie de objetos o mercancías hasta la fabricación de otras, ¿no? Siempre ponemos el ejemplo, por ejemplo, de Gutenberg, ¿no? Que lo conocemos, los orígenes de la imprenta, porque aportaron en el juicio el contrato de constitución de la compañía por la que se hicieron los primeros, se supone que pusieron en marcha la primera imprenta, y que luego él acabó mal con sus socios, acabó en los tribunales y fuera de los colofones, ¿no? de esos primeros libros impresos, aunque entendemos y gracias a ese contrato sabemos de qué manera participaba cada uno. Entonces, en contratos de compañías sí que encontramos a mujeres, y es interesante ver cómo participan ellas como socias dentro de estos negocios, porque podemos ver que podrán tener un papel más activo a nivel mercantil o menor. En estos contratos también se establece el porcentaje de ganancias que recibe cada uno en función de lo que invierte normalmente, incluso del trabajo que va a desempeñar cada uno dentro de la compañía comercial, y también cómo se reparten las pérdidas, porque muchos negocios luego acaban de esa manera. Entonces, también queda aquí estipulado. La carta de pago y la carta de poder son 2 tipos muy habituales, que sencillamente la carta de pago se reconoce que se ha satisfecho una deuda, y en la carta de poder se permite o se confía la gestión de un asunto a otra persona. Muchas veces lo que se hace es informar, o por lo que nos es interesante, es que nos están informando de un negocio que se está llevando a cabo. Viene en la carta de poder porque está de poder específicamente para que se realice determinada acción o negocio, y en la carta de pago porque me está diciendo que tiene una deuda y me explica por qué tiene esa deuda, ¿no? Entonces, son también muy variados. Y luego ya dentro de un ámbito más personal o familiar, hablar de otro tipo de documentación, como la carta de dote, las capitulaciones matrimoniales y los testamentos. Las dotes van a ser fundamentales, ya las hemos mencionado a lo largo de la exposición, porque va a ser los bienes con los que la mujer va a iniciar la vida en matrimonio. Se los va a otorgar normalmente la familia, parientes o personas allegadas que quieran favorecerla para que tenga una posición mejor dentro de esa pareja. Los bienes dotales son privativos de la mujer, y aunque son administrados por el marido, son de propiedad de la misma, o sea, de ella, no va a perder nunca esa propiedad. Y en caso de haberse disuelto el vínculo, o en caso de que el marido haga un uso inadecuado de ello, la mujer puede reclamarle por vía judicial el que se esté gastando su dote, y eso se hace habitualmente, o sea que tanto el mal uso como la denuncia posterior. Así que son unos documentos que no siempre, no tienen por qué ser simplemente una dote que sea una cantidad económica fija, un dinero líquido, sino que también son bienes, desde ajuar doméstico como a las herramientas que hemos mencionado antes para trabajar en un taller, o cualquier otro tipo de instrumento o bien que sepamos que pueda estar relacionado con el desarrollo de actividades mercantiles o incluso
bueno, voy a decir cambiarias, por utilizar otra palabra, aunque esto es más difícil. Y a la carta de dote también va a ir acompañada de las capitulaciones matrimoniales, que sobre todo en aquellos patrimonios que sean más vastos y que sea necesario gestionar, se hacen más importantes, porque es un contrato, al final el matrimonio es un contrato económico y las capitulaciones matrimoniales lo que hacen es acordar cuáles son los términos por los que se va a celebrar dicha unión por ambas partes. No menciona la carta de arras, que es por la que se van, y en ocasiones también veremos unidos carta de dote y arras, ¿no?, a la hora de constituir el matrimonio. Pero me interesa en este caso para las mujeres únicamente las dotes. Pero en la capitulación matrimonial aparecerán los dos. Y ahí veremos también cuál es la extracción social de los cónyuges, si los dos son de linajes mercantiles, cuál es la estrategia que están desarrollando, si va a heredar o va a empezar a participar en redes de comercio de la familia de la mujer, que es lo que se suele pretender, ¿no?, de ahí que hablemos de este tipo de redes, y también de la alfabetización, porque tienen que firmar todos, tanto los novios como los padres o testigos. Y los testamentos, que es el documento de últimas voluntades por el que una persona, normalmente viendo cercana a la hora de la muerte, pues decide indicar qué va a hacer con su herencia. Entonces, aquí va a establecer, mediante legados, que es lo que en Castilla conocemos como mandas testamentarias, cómo se va a distribuir todas sus propiedades y sus bienes. Habrá una parte de mandas que sean más espirituales, desde el lugar de enterramiento, etcétera, y ya nos habla, por ejemplo, de la posición social, del nivel económico, de cuál es la capacidad que tiene para ser enterrado en un sitio o en otro, sus vinculaciones incluso religiosas, si ahí se manda a enterrar con un hábito concreto, en alguna capilla de alguna iglesia reconocida. Pero también vemos otras cuestiones, ¿no? Pues dispone sobre el pago de las deudas que se puedan tener, porque nadie quiere irse con deudas al otro mundo, que esto debe costar mucho tiempo en el purgatorio, y también qué tiene que pasar con la dote, con los hijos y con todo el capital que haya podido ser utilizado. Entonces, los testamentos, tanto de los hombres como de las mujeres de estas familias, va a ser fundamental para saber qué va a pasar cuando ellos no estén y saber cuál es la participación que puedan tener cada uno en los testamentos. Y, por otro lado, el papel que se va a otorgar a las mujeres en el caso de quedar viudas, con el capital familiar, ¿no?, con los negocios que se lleven a cabo por parte del marido o de las familias, porque muchas veces hay que hablar de familia en un sentido bastante más amplio, y cómo tienen que ellas ejecutarlo, ¿no?, hacerse cargo, por ejemplo, de los hijos, de la educación, etcétera. Y junto a los testamentos, los codicilos, que no me entretengo, pero simplemente la ampliación de los testamentos. Y, por último, mencionar las cartas de tutela y curaduría, que estarían englobadas dentro de lo que conocemos como, o podemos hablar del expediente de tutela, ¿no? Los menores de edad en la edad moderna o en el siglo XVI, hasta los 25 años es menor de edad, y si alguien quedaba huérfano, en el caso de las niñas hasta los 12 años y en el caso de los niños hasta los 14, debían de tener un tutor que se encargara de sus personas y de sus bienes, o sea, que les cuidara de manera personal, les alimentara, les vistiera y si era pertinente, pues también recibiera una educación, que no siempre la reciben, y después también se encargara de gestionar su patrimonio. Entonces, los tutores van a ser unas figuras muy interesantes porque van a ser los responsables de garantizar el futuro de esos niños, que no tienen por qué ser muy pequeños. Y a partir de los 12 o 14 años, que coincide más o menos con las edades medias de incorporación al mundo del trabajo, se hace necesaria la figura del curador, pero este no aparece siempre. El tutor sí que es obligatorio que siempre sea nombrado, pero el curador no, porque solamente hace falta si ese menor de edad necesita un representante legal para realizar cualquier trámite. Entonces, se ve que en haciendas más abultadas es más frecuente que aparezca un curador y si no, pues no. Entonces, dentro del expediente de tutela se genera bastante documentación, aunque es muy difícil que hayamos conservada toda, ¿no? Entre ellos tenemos el nombramiento del tutor en la carta de tutela y curaduría, que sí que va a aparecer en los protocolos notariales, pero también tendremos la partición de los bienes, que implica la expedición de cartas de pago, también como tipo notarial. Podemos ver documentos asociados durante el desarrollo de la tutela, si se hace una gestión de ese patrimonio económico, y podemos ver pues, los documentos que ya hemos mencionado anteriormente.
y posteriormente, cuando ya acaba la institución, la tutela o la curaduría, se tiene que presentar una rendición de cuentas. Si esto de la concesión de venia real, que está en el Archivo General de Simancas, pongo a nivel genérico, porque hay que solicitarla al rey directamente para que te adelante la mayoría de edad y ya no tengas que tener un curador y puedas administrar tú mismo tus bienes. Bueno, y para ir acabando, algunos ejemplos de todo este tipo de documentación. Bueno, donde más vemos la presencia de las mujeres es pues, a partir de las dotes, como hemos dicho, y siempre vigilando esos periodos en los que los maridos están de viaje o son viudas, pero va a influir mucho el nivel económico en todas ellas. Entonces, los ejemplos que he podido localizar para Málaga son sobre todo de María Teresa López Beltrán, que ha estudiado la documentación de este tipo para la mujer malagueña. Y, por ejemplo, vio que en a la existencia, concretamente en 1537, de una tejedora en una tienda-taller que era declarada hábil para ejercer el oficio tras pasar el correspondiente examen. Con lo cual, si ya se ha examinado, la podemos considerar que es una maestra del oficio, y esto no deja de ser interesante. También en 1516 vio que había mozas a las que se podía considerar aprendizas de ese oficio, como una tal Catalina, que era avezada por el tejedor de lienzos Nicolás García. También aquí hay que tener en cuenta particularidades propias de la situación de Málaga y del comercio que se desarrolla. Por ejemplo, hay que pensar que hay un contacto muy directo con el norte de África, hay un comercio de pasas, de la Sarquía y de Torrós, y hay oficios que tradicionalmente se observa por la manera en que se denomina en la documentación, que es en femenino, que lo suelen ejercer mujeres, como por ejemplo las panaderas, las fruteras, y aquí en Málaga se ha identificado bastante que también la venta del pescado corría a cargo de mujeres, o la figura de joyeras. Como siempre vemos, en gran medida están en la venta al público, no llevando a cabo otro tipo de actividad comercial, sino la directa con el consumidor. Muchas pueden vender también su propia producción artesanal, si son artesanas o hortelanas, pero también habrá comerciantes más a mayor escala, regatonas, corredoras, ¿no? O sea, intermediarias, entre otras transacciones, taberneras, y, como he mencionado antes, como dueñas de barcos. En 1502 el Concejo de Málaga, y esto no se encuentra lógicamente aquí en el Histórico Provincial, pero va a autorizar a dos mujeres, a María Ruiz y a Leonor Díaz, a que vendan agraz en las tiendas que tenían en la Plaza Mayor y la Puerta del Mar. O sea que tenemos mujeres que están comerciando. Y en 1491 el Concejo convocará a mesoneras y taberneras, junto a mesoneros y taberneros, y se conoce entonces la existencia de dos taberneras, una que le llamaban La Trujilla, que pone que en su establecimiento se podía comer y beber, y también de Mari Rodríguez. Y al margen de aquí, algunos otros ejemplos que podemos ver, sacados del libro que he mencionado antes, de los protocolos de Valladolid. Irene Ruiz Albi hizo a partir de este libro un trabajo sobre la presencia de mujeres en esta documentación. Aquí se analizan 7.200 escrituras notariales, o sea que hicieron una búsqueda de todas las escrituras mercantiles en ese periodo de toda la provincia de Valladolid, y de todas ellas en el 10% aparecen mujeres. O sea, son 724 las que aparecen en esta documentación, sin tener en cuenta aquellas que aparecen mencionadas sin ser relevantes en la escritura, o sea, dentro del negocio. Si es simplemente porque ponen que es mujer de alguien o está acompañando, tal, esas no se han tenido en cuenta. Y de todas esas escrituras, el 61% son cartas de obligación, que también nos habla un poco de la presencia que podían tener. Vinculadas a una compañía comercial, solamente hay 5, y de las 14 mujeres de mercaderes que aparecen, saben firmar 8 y 6 no saben. Que esto también es un dato que en el proyecto estamos viendo, que hay muchas mujeres que están en el mundo del comercio que son analfabetas y están desempeñando de igual manera, mediante delegados, las funciones que puedan necesitar. Con lo cual, para los usos de la escritura que nosotros estamos buscando, pues está siendo interesante. También otro fondo de un archivo de un mercader de Medina del Campo, el Fondo Daza,
se revisaron las mujeres que aparecían en él. Mujeres, hay 40 de la familia en este fondo documental, y dentro de ellas yo me fijé en 2 para un trabajo, en Gracia Daza, que es la madre de Hernando Daza Medina, y en María López de Urueña, que es su hermana. Nos fijamos en ellas porque las 2 quedaban viudas y queríamos ver qué papel tienen y si ejercen algún tipo de actividad comercial, y fue bastante interesante porque la madre, Gracia Daza, vemos que cuando queda viuda, aunque Hernando Daza ya era bastante mayorcito, no le deja que se ponga al frente de los negocios, le hace esperarse hasta que cumpla los 25 años, y es ella la que va a estar a cargo de los negocios de su marido. Podía haber adelantado perfectamente la mayoría de edad, pero no lo hace y se ve claramente. Y en el caso de su hermana, que María López de Urueña, va a heredar una compañía comercial que estaba instituida, y cuando esta finaliza va a fundar ella una nueva también con su hermano. Y en este caso ella sí que participa de manera activa, pero en la propia escritura de la fundación de la compañía comercial se especifica que ella no tiene por qué trabajar. Es decir, hoy en día diríamos que era una especie de socia capitalista, ¿no?, que participaba del dinero y participaba de las ganancias en un porcentaje mucho menor que su hermano, que sería quien desarrollara a cabo la labor, pero también la tenemos, ¿no? Hernando Daza al final es el que en este momento está dirigiendo la familia, y eso también se ve que tiene peso. Y este es un ejemplo de la marca de la compañía comercial que fundan, porque las compañías comerciales, igual que las empresas actuales tienen logotipos, pues también tenían sus propios signos. Y por último, pues un caso de un inventario, también para fijar otro tipo de documentación que nos puede aportar información, que es el caso de Francisca de Rojas, una mujer de Valladolid que parece que está vinculada a una tienda y que, bueno, estamos en ello porque es hija de un mercader, la vemos que está relacionada en ámbitos bastante potentes y que tiene relación, parece, con una tienda que ostentaban su padre y su hermano. Ella es heredera por allí, pero no tenemos más documentación. El inventario sí que va a otorgar testamento cerrado, vemos que se abre y se hace un inventario de sus bienes, que es lo que nos habla también de las escrituras que tenía en el archivo, qué usos tenía, pero la sorpresa fue ver que no sabía escribir, ¿no? Este sería un poco el inventario que aparece en el protocolo notarial y que es lo que aquí nos podemos encontrar. Y no he traído ninguna imagen, pero también es interesante, aparecen mucho las mujeres en el mundo del comercio de libros, porque sí que se ve que participaban dentro del comercio editorial muchas mujeres, en las imprentas, etcétera, aparecen bastante, no solo en el siglo XVI, sino más adelante sobre todo. Y bueno, para finalizar y centrándonos en un poco a modo de conclusión con lo que hemos ido viendo a lo largo de toda la charla, para el caso de los protocolos de la ciudad de Málaga, habría que tener, bueno, de la provincia de Málaga, lo primero que hay que tener en cuenta es los problemas de conservación. No me he detenido en ellos, pero es cierto que el estado es muy malo para muchos de ellos, sobre todo para el siglo XVI. Muchos incluso no pueden consultarse por su estado de conservación, y esto sin duda es un problema, ¿no? Evidentemente, pues todos los esfuerzos que se hacen desde el archivo para digitalizar la documentación, pues es lo que permitirá frenar ese deterioro y por lo menos que se pueda ser consultado y podamos trabajar con ellos, ¿no? Pero en ocasiones es que es prácticamente incluso ilegible, aparte de que se deshaga. Y por otro lado, y vinculado también a lo expuso Paco en la primera conferencia de este ciclo, hay una falta de trabajos clara sobre la mujer en el mundo del comercio en Málaga durante la Edad Moderna, ¿no? Esto es algo que a nosotros que nos interesa, pues nos hemos dado cuenta de que es así, pero evidentemente pues para eso se supone que estamos, así que eso es nuestro punto de partida. Pero tiene otro tipo de dificultades el análisis de esta documentación que tenemos que tener en cuenta, y es que estamos dándonos cuenta de que no se menciona a las mujeres mercaderas como mercaderas. O sea, sí que me va a decir que alguien es panadera o tenemos a un mercader, pero en Castilla estamos tratando de, o estamos pensando que no estábamos considerando la presencia de mujeres mercaderas o estábamos infravalorando su presencia sencillamente porque no se autodenominaban así. Y seguramente sea simplemente una cuestión terminológica y tengamos que abandonar y pensar que no vamos a encontrar, que nos va a decir que son mercaderas, y tenemos nosotros que darnos cuenta de si realmente desempeñan o no actividades mercantiles
y pensar qué criterios seguimos para ver si un hombre es mercader y aplicar los mismos para el caso femenino. Y, por último, considerar que los diferentes niveles de alfabetización que alcanzan las mujeres y los diferentes usos que hacen también serán muy paralelos en este sentido, porque hemos comentado que es fundamental la educación que puedan recibir, porque normalmente es un trabajo cualificado, llevar libros de cuentas, etcétera, esto requiere de unos conocimientos previos, pero también que lo hacen incluso con competencias gráficas bastante limitadas, o incluso desde el analfabetismo, lo cual nos llevará a interrogarnos acerca del uso que se hace de la escritura en este contexto histórico y quizá releer muchas de las interpretaciones que hemos hecho hasta ahora pensando que sencillamente por no tener acceso a la lectoescritura, que hoy en día consideramos como algo básico y primero, no es un impedimento para después poder llevar a cabo todo este tipo de actividades. Así que nada más, espero que no haberme extendido mucho y que os haya gustado. Muchas gracias. No sé a vosotros, pero me ha parecido muy interesante. Creo que ha dado una visión muy general de la situación de la mujer, de los estudios de la mujer y la mujer en el mundo mercantil. Es tan difícil de localizar en los protocolos de Málaga, ya se ve que casi imposible. Efectivamente, nuestros protocolos, sobre todo del siglo XVI y parte del XVII, están muy deteriorados. La mayoría están retirados de la consulta, yo creo que los que habéis venido a investigar lo sabéis, pero sí es cierto, como ha dicho María, que estamos comenzando una labor de digitalización de esa documentación para que podáis consultarla en el futuro, porque es muy lento, los protocolos se digitalizan muy lentamente. Hay que tener mucho cuidado al pasar las hojas porque se deshacen, literalmente se están perdiendo a medida que se están digitalizando prácticamente. Entonces queremos tenerlo en el menor plazo posible, pero va a ser una labor a muy largo plazo, lamentablemente a muy largo plazo. Pero también os digo que si queréis en algún momento investigar sobre en algún momento concreto, algún protocolo en concreto, se puede meter en esos proyectos de digitalización. Así que también si tenéis interés en alguno en especial, porque sabéis que en ese protocolo hay algo que os interesa, se puede meter en estos planes de digitalización. Luego, con respecto a la conferencia, ¿tenéis alguna pregunta? ¿No? Yo sí quiero preguntarte una cosa. Bueno, en primer lugar, decirte que los protocolos de Valladolid están en un estado estupendo. No lo he visto nunca, son una maravilla. Pero luego sí he notado aquí una cosa que me ha llamado la atención. No sé si te entendí bien. Decías que habían aparecido 6 mujeres como mercaderes hasta en 120 escrituras en Valladolid, en torno a 1520, que era como una situación excepcional. ¿A qué se debía? En el libro que he mencionado, de ese catálogo de documentación mercantil en protocolos, creo que es desde 1486 hasta 1520, bueno, se hicieron los registros de todos los documentos por un proyecto de investigación de la Universidad de Valladolid, desde el área de Ciencias y Técnicas Historiográficas también, y entonces dentro de las mujeres que aparecen mencionadas en esos documentos, 6 se las menciona como mercaderes. Aparecen con el término mercader. Sí, eso es lo que he leído en el trabajo. Creo que sí, espero no haberlo dicho mal. Pero sí, porque no son mujeres de mercaderes, es otra cosa. Son mercaderes, muy interesante. Pues pero muy anecdótico conforme al volumen total de todas las veces que aparecen mencionadas. Eso me refería. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta, ¿no? Despedimos aquí el ciclo por hoy, nos volvemos a ver con Pilar Pezzi el próximo mes, el 11 de mayo. Espero veros a todos aquí. Muchísimas gracias.